Seas muy bendecida, bendecido. Soy Marisa y estamos en un video más de cortes celestiales, bueno, de altares en esta ocasión, pero sabes que no hay manera de deshacer un altar si no te subes hasta las cortes celestiales y vas con Dios, le pides perdón y de haber permitido, aunque sea que ese altar esté operando en tu vida, y le pides que sea cancelado, disuelta la influencia de ese altar y que sea destruido, por supuesto. Les he contado por ahí en alguna ocasión que hace muchos años, debe de haber sido 2016, 17 quizás, empecé yo a pelearme con los altares, pero sin saber todo esto. Yo no tenía estos materiales. Y escuché a Robert Henderson hablar de cómo había que pedirle a Dios que las voces de las ofrendas fueran silenciadas, las ofrendas fueran destruidas y los altares también fueran eliminados y cancelados todo su poder sobre tu vida. Y, y durante una semana no paré yo de ver animales muertos en todos lados, o sea, físicamente, no espiritualmente, hay un animal muerto, no, sino para donde sea que yo fuera me encontraba un perro muerto, un gato muerto, y a lo menos que me encontré yo fue una mariposa, pero bueno. Yo no quería ver todo eso. En fin, estamos hablando sobre la liberación de los altares malvados ancestrales del lado de nuestra madre. Yo no sé cómo serán las mamás de los demás, pero la mía era muy manipuladora y emocionalmente muy fuerte. O sea, te puedo decir que mi madre nos condicionaba su cariño. Yo creo que eso es muy feo que tú le condiciones a tus hijos tu cariño, ¿no? Pero pues era parte de su manipulación. Y bueno, pues aquí vamos a tener que hablar de un personaje bastante fuerte, pero es porque también mucho de la influencia de los altares malvados del lado de nuestras líneas de sangre maternas tienen que ver con el espíritu de Jezabel. Ujú. Bueno, vamos a hacer un resumen de lo que sucede en los altares, ¿sí? Pero em, tenemos que entender que nuestras vidas sí están profundamente influenciadas por las líneas de sangre de nuestros papás y mamás, ¿sí? Y incluso nos modifican el ADN. Y entonces, fíjate, los altares son un punto de intercambio. Cada altar actúa como un punto de comercio donde se ofrece algo y se recibe algo. Los altares malvados permiten que las personas obtengan poder o beneficios a cambio de sacrificios o compromiso. En este caso quiere decir transaccionar algo, ¿sí? Ahora, si hay un altar operando en tu vida, puede ser en este caso el altar malvado de la línea de la sangre materna. Este altar no se va a desaparecer solo porque se murió la bisabuela o la abuela. Sí tengo que decir, yo tengo que reconocer que hay cosas que sí se rompieron cuando se murió mi mamá. Mi mamá, mi mamá había dicho, y yo les he contado, y si no lo has visto, un video que se llama Cómo renunciar a las funciones de oscuridad, que la oración viene en el libro de Jackie Hasselbank, que se regala en este canal, porque Jackie me dijo, regálaselo en español al pueblo latino, ¿sí? Fíjate. Mi mamá dijo, esta casa nunca se escriturará hasta que yo me muera. Mientras esté viva no se escritura a nombre de nadie. Dios es mi testigo, esta casa se escrituró, a mí me entregó mi abogado las escrituras 1 año y 5 días después de fallecida mi mamá, a mi nombre, las escrituras. Y eso es una lucha espiritual de 16 años. Y mi mamá se murió en 2017 y me entregaron las escrituras en 2018. Bueno, entonces... Eso sí se rompió cuando se murió mi mamá, pero hay otras cosas que no se van a romper. O sea, no te puedo yo decir que sí se rompe y que no se rompe cuando se muere una persona. Eso no te lo sé decir. Hay cosas que sí se rompieron cuando mi madre se murió. Por ejemplo, a una de mis hermanas nunca le fue bien en el trabajo hasta que mi madre no se murió, pero mi mamá se la pasó maldiciendo el trabajo de mi hermana toda la vida. Bueno, por cierto, a mí también. A mí me empezó a ir mejor cuando se murió mi mamá. Bueno, no sé qué signifique eso, no sé.
yo no te puedo decir más que lo que yo veo eh, en mi experiencia o que yo tengo por revelación de Dios o que lo he estudiado, ¿va? Y sí se vale tener revelación sobre la revelación de otras personas. Bueno, esta es revelación de la revelación de otras personas, ¿vale? Em, ¿Qué tenemos? Bueno, pues que estos altares tienen que ser destruidos, ¿sí? Cuando los logras derribar, entonces eh, ya las prácticas negativas ya no van a afectar a las futuras generaciones, pero mientras tienes que derribarlos, si no, no vas a ser libre del altar. Y no es difícil derribarlos, es cosa de hacer oración y de hacer consagración a Dios y te garantizo que los derribas. Am, Cuando hay un altar y ese altar está operando en la vida de alguien, por ejemplo, un altar de manipulación familiar, ¿no? En donde dices, ay, mi abuelita era bien manipuladora y mi mamá es bien manipuladora y mi cuñada es bien manipuladora y todos quieren tener dominio y control sobre la familia, se vuelve cultura, ¿sí? La cultura se convierte en un vehículo para la iniquidad. Y entonces vas viendo que de generación en generación se va enseñando a la siguiente generación a hacer lo mismo que hacía tu mamá, que hacía tu abuela, que hacía la bisabuela, ujú, y que resulta que ahora también quieres manipular al marido o te quieren manipular al marido, ¿sí? Las hermanas de él o la mamá, ¿sí? Y, y tú cuestionas esa cultura porque tú entraste a la familia después, pero tu marido no la cuestiona por decirte algo, ¿no? Y él las acepta, no, pues así es mi mamá, así es mi hermana, no pasa nada. Pues, ¿cómo no pasa nada? Bueno. em, Aquí un comercial, ¿sí? Nosotros debemos obedecer, entre más rápido obedezcamos mejor, la obediencia tardía sigue siendo desobediencia. Entonces, si Dios te está diciendo, corrige algo en tu vida, arrepiéntete de esto, deja de hacer esa cosa que está alimentando un altar, que está alimentando algo que tú no quieres, entonces deja de hacerlo. ¿Sí? Luego, veamos aquí, patrones generacionales. La iniquidad se hereda y se manifiesta en patrones de comportamiento en las líneas de sangre, como eso que te estoy diciendo de la manipulación, del chantaje emocional, esto que te digo yo de mi mamá que era, nos condicionaba su cariño, ¿no? Pero también hay otras cosas, ¿no? O sea, como puede ser las adicciones o problemas familiares o pobreza, cosas así, ¿sí? O la hechicería, la brujería, ¿sí? Hay que reconocer estos patrones para poder restaurar, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Restauración espiritual. Para eso es importante, crucial, renunciar a los pactos negativos, confesar y arrepentirse de pecados que son como pecados familiares, para romper las influencias de los altares malvados presentes en las líneas de sangre, que no nada más es el altar malvado de la casa de tu padre o del altar malvado de la casa de la madre, también están otro montón de altares que hemos estado publicando algunos de ellos. Bueno, y necesitamos conocimiento y revelación. Hay gente que me dice, yo no sé de dónde vengo, yo crecí con una tía, pero no sé quiénes fueron mis papás o me recogieron o lo que sea. No importa, Dios te puede dar revelación. Se la pides, Él te la da. La palabra de Dios proporciona la sabiduría necesaria para discernir y actuar. Fíjate, mi amiga Jackie Hanselman, ella no sabía de dónde venía porque su mamá había sido adoptada y Dios le fue diciendo cómo había sido la historia de la mamá. Ahora, te voy a enseñar cómo la maldad de una madre se puede pasar a una hija y cómo puede potenciar incluso todavía más la maldad. Si tú te lees, y yo sé que todos se conocen la historia de Jezabel, a lo mejor no todo el mundo sabe que tuvo una hija que se llamaba Talía, aunque hay gente que sí me ha dicho, ay, a Talía, claro. Sí, bueno, eso todo está en Primera y Segunda de Reyes. Bueno, entonces todos sabemos que Jezabel fue la esposa de un rey de Israel, Acab, y lo manipuló todo lo que quiso.
Y él funcionaba así como de, ay, pobrecito de mí, y yo que quiero un jardín bonito con hierbas y una huerta y ese hombre no me lo quiere vender y la otra le dijo, ay, pobrecito, no te preocupes, mira, préstame aquí tu sello real y yo te lo consigo. Mm. Y fue y le levantó falso testimonio al hombre, que era un justo, y lo mataron y le quitaron el huerto, ¿no? Por decirte algo. Luego traía amenazadísimo al profeta Elías, lo traía muy amenazado y lo traía muy asustado. Fíjate, el profeta Elías, después de que le mata a Jezabel 450 profetas de Baal, todavía ella se enoja y dice, ya me mató a mis profetas de Baal, a mis sacerdotes, yo voy a matar a Elías. Y Elías dice, ay, esta señora me quiere matar, ya me voy de aquí. Pues, si acabas de matar 400 profetas de Baal, ¿cómo te va a dar miedo una mujer, no? Bueno, em, y Elías es quien le profetiza la muerte a Jezabel y y termina siendo la muerte exactamente como la profetizó Elías. Y aquí te recomiendo, también tenemos en el canal, tengo la renuncia al espíritu de Jezabel, si quieres irla haciendo, porque esta semana no nos va a dar tiempo de hacer la oración de renuncia al altar de malvado de la casa de nuestra madre. Ahora fíjate, esta herencia de maldad y manipulación de Jezabel fue llevada al extremo con su hija Atalía. Atalía es la madre del rey Ocosías, y cuando muere Ocosías, Atalia se dedica a matar a sus nietos para quedarse ya con el poder. Y aquí lo puedes ver en Segunda de Reyes 11. Dice, cuando Atalía, madre de Ocosías, supo que su hijo había muerto, fue y eliminó a toda la familia real. Pero Joseba, hija del rey Joram y hermana de Ocosías, o sea, a lo mejor era hija hija del marido de Atalia, pero no su hija, ¿sí? Apartó a Joás, hijo de Ocosías, de los otros hijos del rey a los que estaban matando, y lo escondió de Atalia junto con su nodriza en un dormitorio. Así que no lo mataron, y Joás estuvo escondido con su nodriza en el templo del Señor durante 6 años. Mientras tanto, Atalia gobernó en Israel. O sea, bueno, la señora, horrible. Y entonces esta mujer, a diferencia de su madre, que operaba detrás del trono y agarraba el sello y el anillo del rey y hacía lo que quería con eso, sí, pero detrás del rey, o sea, escudándose detrás de el rey su marido, Atalia no, Atalia se proclama reina y decide llevar un reino de dominio y de violencia. Y además, la señora, por supuesto, perpetuó el legado idólatra de Jezabel y lo intensificó, ¿sí? Y además, no le importó matar a su propio linaje con tal de, o sea, matar a los niños que eran sus nietos con tal de hacerse del poder. Sin embargo, su reinado también llegó a un violento fin durante una insurrección que fue liderada por el sumo sacerdote Joaida, quien restauró el culto a Jehová y coronó al joven Joás como rey. Y aquí vemos cómo la iniquidad puede ser heredada y multiplicada a través de generaciones. Esta es una pintura profética del final de Jezabel, que es de James Nesbitt. Que a mí me gusta mucho James Nesbitt, aunque esta pintura, pues, bueno, refleja muy bien lo que le pasó a Jezabel, pero no es linda. ¿Cuáles serían algunas características del altar a Jezabel? Que puede que tenga, porque yo lo que siento es que el altar malvado de la casa de la madre tiene mucho que ver con brujería, con manipulación, con estas cosas que te estoy describiendo, ¿no? Tratar de controlar, en fin, ¿no? Mucho es acusación y proyección, ¿no? Acusar a los otros de las mismas cosas en las que ellos mismos están participando, ¿no? Ay, no sé si te has encontrado a alguien que te diga.
que además no nada más afecta a las mujeres, ¿eh? Quiero ser muy clara con esto. El altar malvado de la casa de la madre afecta a hombres y a mujeres por igual. El altar malvado puede ser, incluso el espíritu de Jezabel puede operar a través de un hombre o de una mujer. No es nada más una mujer. Que Jezabel haya sido una mujer, una reina, no quiere decir que nada más el espíritu de Jezabel opera a través de mujeres, ¿eh? Vamos a ver, mira. Cuando alguien te acusa de lo mismo que ellos están participando. No, es que Perengano de tal es muy flojo espiritualmente o no, esas personas nada más se dedican al chisme y a estar murmurando. Y nosotros somos los primeros en estar murmurando, hay que tener cuidado. Luego, cuando el espíritu es es la reina de la mezcla, ¿sí? En donde mezcla cosas del espíritu con cosas de la carne. Exhibe características del Espíritu Santo, pero también cosas que son carnales y entonces em, es difícil, es muy engañoso este espíritu, ¿sí? Luego busca atraer a las personas a aceptar prácticas que mezclan lo sagrado con lo profano, promoviendo una mentalidad de complacencia, ¿sí? Y aceptando la iniquidad y el pecado, ¿sí? Esto hace que Jezabel se manifieste como muy engañosa, presentando, aquí quizás viene mejor escrito, características del fruto del espíritu, pero no mostrando la totalidad de su esencia. Y luego además, es lo típico que sabemos de Jezabel, manipulación y control, utilizando manipulaciones a través de la seducción y del engaño, controlando a personas con una dependencia emocional y espiritual. En- Vemos, por ejemplo, que quieren hacerse de poder en las iglesias, en las familias, quieren ser las que controlen, las que digan qué es lo que se va a hacer en la familia, en la iglesia, si tienen un negocio, en el negocio, ¿sí? Yo espero que les esté sirviendo. Coméntenme si les sirve esto que les estoy comentando aquí. Bueno, luego, justificación negativa. A menudo encuentran justificaciones lógicas para comportamientos que son contrarios a la palabra de Dios, ¿sí? Es decir, sí, bueno, es que tuve que decir una mentira, pero es que era necesario, era una mentira blanca, ¿sí? Y, y van entrando así en la desobediencia, sin cuestionar que pues, Dios dijo, eh, no levantes falso testimonio y cosas así, ¿no? O sea, porque no tenemos que mentir, no tenemos que robar. Bueno, sí tuve que agarrar un poco de dinero de las ofrendas, bueno, no sé, ¿no? O sea, o tomé del dinero de la colegiatura de los niños para pagar otra cosa que no tenía que haber pagado, yo qué sé, pero bueno, el tema es cuando justificamos comportamientos que no deberíamos justificar, hay que tener mucho cuidado, porque además nosotros mismos podemos estar bajo la influencia de estos espíritus malvados, ¿sí? Yo me la paso diciéndole a la gente que trabaja conmigo, no me digan mentiras, no soporto que me digan mentiras, díganme la verdad, sí, yo lo rompí, sí, sí, yo lo quebré. Bueno, pero pues háganse responsables, yo los voy a perdonar. Puede que me dé coraje al principio, que me enoje, pero de todas maneras no los vamos a dejar de querer por eso, ¿no? Y además necesitamos aprender a tener conductas que incentiven que la gente nos diga la verdad y haga lo que debe de hacer, ¿no? Luego también cuando hay un espíritu de Jezabel, de una influencia malvada en la línea materna, hay intimidación, ¿sí? ¿Qué es lo que vimos que le hacía Jezabel a Elías? A sentirse, a sentirse que lo podía llegar a matar cuando nunca pudo en realidad, ¿no? Y que además Dios estaba siempre con él. Puede llevar a otros a sentirse menospreciados o inseguros acerca de sus propios sentimientos o acciones. Pues esto fue algo que se los acabo de contar, ¿no? Que mi mamá nos condicionaba su cariño. Vas a preguntar, ¿y cómo te la condicionaba? Bueno, eso es bien interesante. Mi mamá nos condicionaba su cariño a que fuéramos como ella quisiera que fuéramos.
no, no, es que tú necesitas sacarte puro 10 en la escuela, si no, no te voy a querer. Necesito que saques las mejores calificaciones y te saques la maestría y saques el doctorado y, o sea, puro desempeño académico. No le importaba si éramos buenas o malas personas, lo que quería era que fuéramos todo lo que ella no había podido ser, ¿sí? Que es esta primera parte que yo te estaba diciendo, ¿sí? La proyección se proyectaba en nosotras. Am, Luego, promoción de la autodependencia. Autodependencia es decir, no depender de nadie más que de ti mismo, ¿no? Esa mentalidad de yo puedo sola, yo no necesito a nadie. O sea, más te lo platico y más pienso en mi mamá. Ella decía, yo no necesito a nadie. Ciertamente ella decía que no necesitaba a Dios y que no entendía por qué sus hijas éramos tan, bueno, decimos en México tan mochas, ¿no? Que se refiere a ser muy persinadas, muy religiosas, a eso se refería mi mamá, ¿no? Porque están tan metidas, porque son como ratones de iglesia mis hijas, ¿no? Y bueno, pues el problema de ser autodependiente, de no depender de Dios, o sea, cuando dependes de ti, ya no dependes de Dios. Ya para qué quieres a Dios y ya todo lo vas a lograr tú solito, ¿no? Ese es un problema. Yo prefiero depender de Dios de veras. Luego, la desensibilización espiritual. Cuando este espíritu desensibiliza a las personas, diluyendo su capacidad de discernir la verdad, empieza la gente a creerse mentiras, mentiras familiares, mentiras personales, cosas que te autojustifican, ¿sí? Y que no hacen otra cosa que dañarnos y que no reflejan ni quién dice Dios que eres tú, ni la voluntad de Dios para tu vida. Luego además producen confusión y caos, no solamente en la vida de otras personas, sino también en las suyas propias, y les hace difícil distinguir entre la verdad y la manipulación. Y, y pues sí, pues ponme aquí abajo ejemplos de esto que te estoy contando. Y la otra es una pues, muy clara, que es la adoración a Baal. Y la adoración a Baal, fíjate, la influencia de Baal, o sea, la gente que le sacrificaba a Baal como Jezabel, ¿qué era lo que quería? Baal era el dios de las riquezas, ¿sí? Era el dios que, bueno, era el que decían que era el opuesto a Yahvé, porque él era el que sí venía en las nubes, él era el dios que traía la lluvia, el dios de la fertilidad, el dios de las riquezas, ¿sí? Y por lo tanto el dios de la autodependencia, yo voy a hacerme a mí mismo como sacrificándole a Baal. No, pues yo prefiero sacrificarle a Dios, a Yahvé, y yo depender de él, que él me bendiga, ¿no? También era un dios de excesos y promovía una cultura en la que tus valores se veían, se transaccionaban. Ya ahí te va cómo. Em, y la semana que entra hacemos esta oración que tengo acá para deshacer altares malvados del linaje de la línea materna. Pero fíjate, una cosa que le estaba yo escuchando a Taylor Welch, porque no me acuerdo si te dije que lo esta enseñanza la empecé yo a hacer hace más de un año. Y Dios, hasta que no escuché el altar de Jezabel, y eso que ya tiene un rato, porque esto es del 23 de octubre del año pasado, y se llama el altar de Jezabel, Secretos de Altares y Guerra Espiritual. Y es de Taylor Welch. Está muy bueno y si lo quieres ver, velo. Pero lo que te quiero comentar es esto. O sea, él dice allí que, bueno, ese es el altar a Jezabel, pero luego hizo otro video que se llama el altar a Baal. Y Baal, la adoración a Baal, mucho era a través de sexo homosexual, porque acuérdate que la adoración profana lleva un componente muy importante de relaciones sexuales profanas, ¿sí? O sea, rituales. Y entonces Baal, lo que la gente le iba y le ofrendaba en el templo a Baal eran relaciones homosexuales. ¿A cambio de qué? Ya lo habíamos visto, ¿no? De
pues la transacción, ¿no? O sea, tú pones algo en el altar y el altar te da algo a cambio. Entonces vemos que hay cosas que nosotros no estamos dispuestos a transaccionar. Dios no nos pide que transaccionemos esas cosas en su altar. Él lo que te pide es adoración, es obediencia, es caminar en amor, caminar en perdón. ¿Qué diferencia de lo que piden otros altares, verdad? Sacrificios humanos, sacrificio de sexo, sacrificio de sangre animal, de mentiras. Nosotros no queremos eso, por eso estamos haciendo, aquí Dios me pone a que haga esto. Y yo me he dado cuenta, te voy a decir algo, que he estado bajo la influencia malvada de un espíritu que no sabes qué trabajo me cuesta venir y hacer un video. Muchísimo. Me cuesta ahora, me ha costado mucho trabajo. Pero hoy dije, estuve toda la semana pasada enferma y dije, no, porque no va a poder más un espíritu inmundo que mi Dios. Y entonces, bueno, te voy a dejar aquí dos videos, no te los pierdas y nos vemos en la oración de la semana que viene.